Bueno, buenas tardes a todos otra vez. Cuando nos comentaron desde el Instituto de Algunas y Ciencias de la Salud que se iba a organizar esta jornada, decidimos que era un marco incomparable para poder presentar la estrategia de abordaje de la cronicidad y, de verdad, entre todos entender que esta estrategia enmarca un montón de problemas y condiciones de salud, entre ellos el dolor crónico. Y mi presentación va en ese sentido. Quizás los que han podido descargarse ya el documento de la estrategia de abordaje de la cronicidad ya han visto que el dolor en general no se menciona en la estrategia, se menciona en el plan de implementación. Pero como verán, cada una de las líneas estratégicas que nos hemos marcado, objetivos y recomendaciones, se puede extrapolar perfectamente a la mejora en la atención del dolor. No voy a volver a comentar cifras y datos de por qué es importante las condiciones crónicas de salud o el dolor crónico a la hora de abordarlo tanto a nivel del Sistema Nacional de Salud como las comunidades autónomas. Dentro del Sistema Nacional de Salud se está abordando todos estos aspectos desde dos perspectivas. Por un lado están las estrategias, planes y programas de las comunidades autónomas que se vienen desarrollando, algunas antes incluso de la aprobación de la estrategia de abordaje de la cronicidad, y por otro lado están las estrategias en salud del sistema nacional. Tenemos un montón de estrategias relacionadas con enfermedades crónicas, que aquí tienen un ejemplo, desde ITUS, la estrategia de POC, enfermedades raras, cardiopatía isquémica, etcétera. De hecho, el año pasado aprovechamos y también publicamos y aprobamos la estrategia de musculoesqueléticas, pero consideramos que era importante, y de hecho ya se venía trabajando desde el 2011, que había que abordar la cronicidad desde un marco global, que marcara todas las estrategias particulares de cada una de estas enfermedades y que intentara reorientar la atención del sistema a la mejora de atención al paciente crónico o cualquier condición de salud. ¿Cómo se diferencia esta estrategia del resto de las estrategias que estarán acostumbrados a ustedes a consultar o a ver dentro de la página web del Ministerio? En primer lugar, como ya he comentado antes, no se centra en enfermedades concretas, sino que tiene en consideración todas las condiciones de salud y las limitaciones en la actividad de carácter crónico. Por otro lado, intentando impregnar ya desde el mismo momento en el que se crea la estrategia de que es necesario abordar todos los problemas de la cronicidad desde un prisma de multidisciplinaridad, presentamos la estrategia con una co-coordinación científica en la que tenía que estar un médico de medicina familiar y comunitaria, medicina interna y una enfermera. En este caso, los coordinadores de la estrategia han sido Carmen Ferrer, Domingo Orozco y Pilar Román Sánchez como médico internista. Cada uno de ellos, además, una vez que se elabora el documento de la estrategia, están implicados en lo que es el desarrollo y el plan de implementación de cada una de las áreas que a continuación también comentaré. De tal manera que en el caso del dolor crónico, que es una de las áreas a abordar dentro del plan de implementación de la estrategia de crónicos, está a cargo de Pilar Román Sánchez como coordinación científica junto con la parte del Ministerio. Y también, como les he comentado, ninguna de las estrategias anteriores se acompañaba de un plan para favorecer la implementación en las comunidades autónomas. En cambio, hemos pensado que era imprescindible y necesario empezar a trabajar en un plan con una serie de medidas y acciones que facilitaran que una estrategia de abordaje a la cronicidad desarrollada en cualquier comunidad autónoma pudiera llevarse a cabo. No voy a detenerme mucho, saben que todas las estrategias se aprueban en un comité institucional en el que están representados las 17 comunidades autónomas, más el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Economía y Competitividad, en este caso con el Carlos III, y que aparte hay un comité técnico con 15 sociedades científicas, 5 asociaciones de pacientes con condiciones o de personas con condiciones de salud crónica, otras 7 sociedades científicas que se consultaron una vez elaborado el primer documento borrador y 5 revisores externos. Por lo tanto, la estrategia de abordaje de la cronicidad es una estrategia de todas las comunidades autónomas, de todas las sociedades científicas y también de los pacientes o personas que tienen condiciones de salud crónica. Y si lo extrapolamos al dolor crónico, es de todos ellos también. Se aprobó en un pleno del Consejo Interterritorial el 27 de junio del 2012, es decir, el verano pasado. Llevamos prácticamente un año de andadura. ¿Y qué principios rectores tiene? Que son los principios que también nos deben mover a la hora de diseñar planes de atención al dolor crónico. Que las personas, tanto en su esfera individual como social, deben de ser el centro del Sistema Nacional de Salud y, por tanto, el centro de un plan de atención al crónico. Hay que considerar toda la perspectiva del ciclo de vida y de los determinantes sociales de la salud. También todas las condiciones de salud y limitaciones en la actividad de carácter crónico que pudieran tener estas personas.
Pensamos que la atención primaria debe de ser el eje de la atención al paciente con estas condiciones de salud crónicas, y si hablamos del dolor crónico también debería de ser la atención primaria en coordinación con la atención especializada la que sea el eje de la atención, la continuidad asistencial entre niveles y la capacidad que debemos de tener los profesionales del Sistema Nacional de Salud de compartir con todos los ciudadanos la responsabilidad en los cuidados de salud y en la utilización adecuada de los servicios sanitarios. Ya se ha comentado al inaugurar esta mesa la importancia del autocuidado y de la autogestión. La misión de la estrategia de abordaje de la cronicidad es establecer, lógicamente, un conjunto de objetivos y recomendaciones para todo el Sistema Nacional de Salud que permitan orientar nuestras organizaciones y nuestros servicios hacia la mejora de la salud de la población, la prevención de las condiciones de salud y la atención integral. ¿Y qué pretendemos llegar a conseguir? Pretendemos adaptar este Sistema Nacional de Salud a poder responder a estos cambios que suponen el abordaje de la cronicidad y garantizando la calidad, la seguridad, la continuidad en los cuidados, la equidad y la participación social. Del mismo modo que estamos trabajando en un plan de implementación de la estrategia de abordaje de la cronicidad, en el Ministerio estamos trabajando en otros proyectos interesantes, como pueden ser en intentar llegar a un Real Decreto de calidad y seguridad en la que la atención al dolor es un estándar, un criterio más importante que deben de tener cualquier centro hospitalario en el Sistema Nacional de Salud. También se puede incluir en la actualización de la estrategia cuando uno habla de crónicos tiene que poner una pirámide. No voy a mencionar la pirámide de Kaiser, pero bueno, parece que si no la pones, yo la he puesto detrás como una sombra. Definimos todas estas líneas estratégicas que eran la promoción de la salud, la prevención de las condiciones de salud y limitaciones de la actividad de carácter crónico, la continuidad asistencial, la rehabilitación de la atención sanitaria, la equidad en salud e igualdad de trato y la innovación y la investigación. Y para cada una de ellas voy a comentar los objetivos, algunas de las recomendaciones que yo creo que son de utilidad también para el manejo de cualquier plan de atención al dolor crónico y cómo desde el Ministerio de Sanidad hemos considerado que hay que ayudar a la implementación en las comunidades autónomas. ¿Qué acciones, qué planes estamos diseñando, trabajando juntamente con sociedades científicas, con pacientes y con los propios coordinadores científicos de la estrategia? El documento es un documento con 20 objetivos y 101 recomendaciones. No se asusten que no voy a contar las 101 recomendaciones. Vamos a señalar rápidamente las que más nos interesan. En primer lugar, en relación con la línea estratégica de promoción